Muchas gracias, muy buenos días. Mi reconocimiento al licenciado Joaquín Sánchez Reynoso de COA Internacional y al licenciado Lucas Beri de Coltene Latinoamérica y a sus equipos de trabajo, por supuesto, por la interesante iniciativa de organizar esta serie de contactos con la profesión a través de la plataforma de inteligencia dental. Hace unos 4 meses, al momento de recibir la invitación, Nicolás y yo comenzamos a diseñar esta conferencia, que por supuesto íbamos a llevar adelante desde el mismo local. Habíamos elegido la clínica, que es el sitio en que llevamos adelante nuestro ejercicio profesional. Sin embargo, algo tan pequeñito como un virus, una cadena de ARN o ADN recubierto por proteínas que para reproducirse demanda de una célula, produjo tal impacto en el mundo y con efectos tan tremendos que ninguna organización de defensa ni líder de país alguno se encontró. Me salen algunos avisos en pantalla. Decía que ninguna organización de defensa ni líder de ningún país pudo encontrar las condiciones pertinentes para ofrecer una respuesta acertada a esta invasión. Silenciosa, masiva, invisible, que ya cubre la superficie terrestre afectando a los humanos y comportándose con ellos probablemente de una manera despiadada, muy parecida tal vez a la forma en que nuestra especie se comporta con otras. Y de forma tentativa, en un principio, se instrumentaron formas de protección debido a que aún no hay una forma concreta de anulación de los efectos deleterios del virus. El género humano está verdaderamente aterrorizado y mucho contribuye a ello la inundación de errónea información que abunda en la que nuestra profesión no está exenta. A propósito, y para quienes no han tenido la oportunidad de seguirlo, les sugiero enfáticamente que esperen la publicación dentro de esta plataforma de la interesantísima conferencia del licenciado Nicolás Sótola acerca de las medidas de seguridad en los consultorios a raíz de la aparición del COVID-19. Y así, en cuarentena, por más de un mes dentro de mi casa, tuve tiempo de hacer orden. Ese orden que usualmente he postergado un poco por pereza y otro poco por falta real de tiempo. Este aislamiento forzado puso frente a mí algo que reconocía, pero que no había sabido apreciar realmente. El inestimable valor que tienen muchos hombres y mujeres con los que he tenido oportunidad de compartir sueños y disfrutar realidades, que se ponen al frente de sus empresas, que se forman y se paran responsablemente frente a las aulas, que asumen comprometidamente posiciones en instituciones profesionales, que se apasionan en laboratorios de investigación, que escriben artículos y libros para difundir procedimientos, técnicas y compartir experiencias con los colegas. Y verdaderamente me siento orgulloso de haberlos podido conocer y hacer algo con quienes ya no están, y espero poder volver a encontrarme en algún momento con los que siguen estando cuando esta pandemia sea superada. Con ellos, que seguramente regresarán a sus aulas, instituciones, laboratorios o clínicas, con el mismo afecto. Espero encontrarme con todos con el mismo afecto que con mi familia, de la cual también estoy separado por las razones de público conocimiento, ya que todos ellos son entrañables amigos a quienes respeto y admiro. Creo que es el momento de comenzar con la conferencia. Existen en estos momentos en la odontología una serie de patologías a las cuales podríamos llamar dominantes. Las conocidas, las caries, primarias, secundarias, fracturas, reemplazos de restauraciones. Pero hay otro nuevo grupo de patologías a las que podríamos llamar emergentes, que progresivamente van ocupando más y más espacio en el quehacer cotidiano de los odontólogos. Las erosiones, las abrasiones, las consecuencias odontológicas producto de los trastornos de alimentación,
las consecuencias odontológicas devenidas de la medicación sistémica que recibe la gente han producido una serie de situaciones no muy conocidas por los clínicos generales y mucho menos en el estándar de trabajo de los consultorios odontológicos. Las resinas compuestas han tenido una evolución muy interesante en los últimos años. Desde esos primeros materiales, pasta a pasta, hasta lo que son los bloques o las carillas que se fijan, que ya vienen prefabricadas. Este material ha tenido una evolución fantástica. Si todos recuerdan, primeramente solo se habían presentado a la profesión allí lejos por la década del 70 del siglo pasado, como productos para resolver restauraciones de ángulo o del sector anterior, puesto que tenían algo de estética, y tímidamente en el inicio para sectores posteriores. Pequeñas restauraciones. Pero al día de hoy, 2020, estos materiales han evolucionado y han avanzado de una manera que difícilmente se podría ser concebido un consultorio odontológico orientado hacia la restauradora o muchas veces también hacia lo que es la ortodoncia, la periodoncia y algunas otras especialidades donde las resinas compuestas no estén presentes. Claro, esto no ha sido fruto del azar, sino que hay infinidad de literatura que soporta, avala y respalda el uso de estos productos con resultados mucho más que satisfactorios. El primero de estos estudios, lo pueden ver arriba, es de hace casi 60 años, más de 60 años, en donde el diseñador de las resinas hizo la propuesta a la profesión, que rápidamente recogió el guante y al día de hoy ya estamos utilizando todo este tipo de restauraciones, de productos para restauraciones, en un sinnúmero de situaciones clínicas. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las resinas compuestas no tienen límite en lo que hace a capacidad de acceso a la odontología restauradora. Son tanto para gente rica como para gente con recursos económicos limitados. Para situaciones de prevención, de restauración, de temporalización, en donde la vitalidad del diente se puede encontrar en riesgo, como pasos intermedios luego de tratamientos endodónticos, en restauraciones de pacientes del último grupo que hemos visto de patologías emergentes, donde las situaciones de estrés oclusal demandan una solución y no muchas veces la gente está en condiciones de acceder de manera contundente a ese tipo de soluciones. Entonces, las propuestas que ofrece hoy la resina compuesta están en un sinnúmero de presentaciones comerciales que van con distintas viscosidades. Y de acuerdo a la presentación comercial, es el espacio dentro de la odontología restauradora en la que va a poder ser ocupado. Si empezamos a mirar dónde podríamos indicar las resinas compuestas, tanto de manera directa como indirecta, es muy fácil establecer un cuadro. Pero los cuadros son formas muy rígidas y la clínica, si hay algo que no tiene, es la rigidez. Entonces, en base a su conocimiento y su ejercicio profesional, su entrenamiento y su formación, los odontólogos podrán seleccionar la utilización de restauraciones directas o indirectas conforme el paciente esté en condiciones o el caso amerite que sean utilizadas. Y hay algo que tienen las resinas compuestas como punto relevante, es la posibilidad de brindar restauraciones color diente, dentocoloreadas. Y en este momento, en donde ya entró en la fase de color, esta es una presentación en donde tenemos un tiempo acotado, por lo tanto no podremos explayarnos mucho en lo que son algunos
conceptos claves, pero sí la mención de ellos es imprescindible para poder seguir el recorrido de la conferencia que hemos diseñado para ustedes. Y el color está directamente relacionado con lo que es la luz. Las dimensiones del color son tres: el matiz, la intensidad y el valor. El matiz también puede ser conocido como croma y la intensidad como saturación. Pero de estas tres dimensiones, probablemente la más interesante de todas y a las cuales los odontólogos no le prestan mucha atención, sea el valor. El valor es la cantidad de luz que tiene el color. Y es así, y lo vamos a ver en algunos de los casos clínicos que pienso exhibirles, no muchos, pero sí algunos claves para poder entender cuál es el concepto de manejo de este producto dentro de la odontología restauradora. El valor es la posibilidad que tiene la resina compuesta de entregar una restauración más o menos luminosa. El matiz jamás va a cambiar, los dientes no cambian su matiz. Lo que cambia es la intensidad, cuánto color tiene el matiz. Pero el valor es factor clave para el éxito en la performance estética de nuestras restauraciones, no solamente en lo inmediato, sino también a lo largo del tiempo. Tradicionalmente se utiliza esta guía, y esta guía, nacida hace más de 70 años, para piezas de porcelana, dientes de porcelana, en dentaduras completas, está ordenada en los 4 grupos que todos conocen, y cada uno de los grupos está ordenado por valor. Si pueden ustedes mirar, el grupo A está ordenado de mayor valor, es decir, de mayor luminosidad, a menor luminosidad. Lo mismo sucede con el grupo B, lo mismo con el grupo C y lo mismo con el grupo D. Es así que esos 4 grupos, si bien tienen distintas saturaciones, también puede ser fácilmente observado con el muestrario o la guía en la mano, desde el 1 hasta el 4, no solamente va aumentando la cantidad de color, la saturación, sino que también en la medida que aumenta la saturación, hemos visto que disminuye el valor, es decir, son menos luminosos. Los 4 grupos obedecen a, si bien, vuelvo a repetir, el matiz es el mismo, a una suerte de dopaje o de forma de ensuciar el color con algunos pigmentos que están explicitados en la parte baja de la pantalla. Para las resinas compuestas, muchas veces se utiliza la guía Vita, pero hay otras fábricas que han provisto de guías de colores un poco más ajustadas a lo que demanda un odontólogo clínico. Son guías de colores en donde la forma del diente no está hecha en cerámica como la guía Vita, sino que está hecha en la misma resina compuesta, como esta, o en esta forma de presentación que es por gradientes de espesores, o como es mucho más interesante, con masas de dentina y masas de esmalte, presentadas separadamente y que son fácilmente superponibles para poder hacer una selección más acabada de los resultados a los cuales se pretende arribar. Es así que con este tipo de guías nos va a resultar muchísimo más sencillo seleccionar las 2 situaciones claves, la del valor y la intensidad, a la cual, en infinidad de casos clínicos, deberemos agregar una particularidad no muy presente al momento en que las firmas comerciales hacen sus presentaciones comerciales, como es la opacidad del producto y la translucidez del producto. ¿Qué tan opaco y qué tan translúcido es? Si bien las resinas compuestas obedecen siempre a una forma básica de construcción, con partículas de sílice o de circonia, obtenidas de distinta manera, procesadas de distintas maneras y ligadas a una matriz de bis GMA
a través de un vinil silano, el producto final cuenta con distintas capacidades de opacidad y distintas formas de translucidez. Y eso no siempre está presente en la información que nos brindan las casas comerciales. Y se me ha trabado la presentación. Ahí. Aquí tenemos un producto de bastante reciente lanzamiento, que es el Brilliant Everglow, en donde en su guía hay masas body, es decir, masas que no son opacas al 100% y masas translúcidas en su guía de colores. Es curioso que en esta presentación nos entreguen también las guías de opacidad, pero también es entendible que esto no es necesario, puesto que si son masas totalmente opacas, difícilmente sean necesarias para escoger, como vamos a ver un poquito más adelante. Es así que este producto se presenta en algunas formas comerciales, en jeringas o en compules, no cromáticos, es decir, reconocemos como no cromáticos a aquellos productos que están envasados y no responden a forma alguna de la guía Vita. Es así que encontramos no cromáticos bleach, de los cuales hay un body, bleach transparente y transparente, que son translúcidos esencialmente. Y dentro de la guía Vita ustedes pueden ver todo el recorrido, contándose también con 3 jeringas de opacos. Un bleach opaco, es decir, algo de mucho valor, pero opaco, no translúcido. Fíjense que dentro de los no cromáticos hay un bleach trans, es decir, uno de alto valor, pero translúcido. Un A1 y un A3. Estas serán nuestras masas opacas. Luego de esta pequeña introducción teórica, y para avanzar de una manera mucho más próxima a lo que hacemos todos los días en nuestras consultas, vamos a ir a lo que es la transferencia clínica de estos conceptos. Pueden ser utilizadas las resinas en el sector posterior, tal como puede ser visto en este cuadro de desarrollo, en donde podrán encontrar que también he mencionado o están mencionadas las cerámicas, en forma de presentaciones CAD/CAM, de lo cual se va a ocupar esencialmente Nicolás, o cerámicas de laboratorio, cerámicas convencionales, construidas por los métodos de inyección o las láminas de platino para las cerámicas feldespáticas, o inclusive las cerámicas obtenidas por los sistemas CAD/CAM. ¿Por qué están incluidas aquí? Pues por una simple razón. Para poder fijar esas maravillosas restauraciones cerámicas, no hay otro producto que un material a base de resinas. Es decir, las cerámicas solamente serán capaces de lucir su magnífico esplendor y copiar las características del diente solo si están vinculadas al diente a través de un protocolo adhesivo y materiales a base de resina. La única excepción que podríamos marcar en este punto son los materiales a base de zirconia, pero todos los otros, todas las cerámicas que son las llamadas gravables, recibirán un tratamiento y serán vinculadas al sustrato a través de materiales de resina. Este trabajo de Pascal Magne, que está realizado sobre elementos finitos, él hizo en los sectores posteriores un estudio para determinar cómo es la distribución de carga en un diente. Aquí podemos ver, entonces, que una cavidad mesioclusal directa, es decir, solo la cavidad, tiene una distribución de cargas muy fuerte hacia el remanente dentario, de la misma manera que una restauración metálica indirecta. Y ni hablar de lo que es la concentración en las amalgamas, que ustedes prácticamente pueden ver que la concentración se ubica en las paredes de la preparación dentaria, razón por la cual podemos comprender fácilmente por qué los dientes restaurados con amalgama sufren fracturas de sus paredes dentarias
y curiosamente la restauración sigue permaneciendo en su sitio. Con restauraciones de resina directa, la fuerza es distribuida de manera muy similar a lo que es en el diente natural. Y lo mismo sucede con las restauraciones indirectas de resina y las indirectas de cerámica. Como ven, en los 3 sitios inferiores donde la restauración se comporta de la misma forma en un estudio en elemento finito que en un diente natural, es en aquellas restauraciones en donde las resinas compuestas tienen un rol interesante, sea como único material restaurador, sea como material restaurador y agente de fijación, o sea como agente de fijación de un material de alta rigidez como es una cerámica dental. Aquí fácilmente podremos reconocer 4 elementos del sector posterior. Pero quisiera hacer una aclaración respecto de esto. Aquí es fácil reconocer a 2 dientes naturales y otros 2 dientes, a los cuales uno yo voy a mencionar que está reparado. Es fácil ver que ese diente ha sido intervenido por la odontología y tiene algo que es una restauración no muy prolija. Por eso yo lo llamo reparación. En cambio, el otro tiene lo que yo llamo una restauración. ¿Por qué una restauración? Si nosotros volvemos a recordar cuáles son los requisitos de un tratamiento exitoso, está en primer término la eliminación de la patología. Luego la necesidad de restaurar la forma, la función, la armonía óptica y finalmente mantener los resultados. Fácil es entender entonces que el diente reparado tiene algunas crisis de coincidencia respecto de lo que es la demanda de un tratamiento restaurador. Y el diente restaurado tiene algún tipo más de chances de cumplirlo satisfactoriamente. Es por eso que ustedes van a ver que en mi práctica yo intento desesperadamente, muchísimas veces les aseguro, no puedo lograrlo, pero lo intento, es obtener restauraciones. Restauraciones, no reparaciones. Y aquí podemos ir viendo cómo se comportan desde los primeros estudios, que son los que están sobre el lado izquierdo, hasta algunos estudios interesantes del año 16 y 17, cuál podría ser la performance de restauraciones con resinas compuestas, simples o compuestas, a través del tiempo. Tenemos mucho a la vista. No solamente puedo mostrarles estas, sino que puedo mostrarles muchas otras más. Restauraciones en donde se han tomado dientes que ya fueron previamente intervenidos por la odontología, en una suerte de patchwork, con muchas restauraciones de distintos tipos de materiales, y cuando se trabaja bajo un protocolo rector, las restauraciones pueden llegar a durar mucho más tiempo del que los clínicos consideran que pueden llegar a durar. Aquí también 13 años, 17 años de resinas compuestas, 21 años de resinas compuestas. Desconozco cuál es el criterio individual que tiene cada uno de los asesores. Creo que 21 años o 17 años tiene con creces ganada la característica y la categoría de permanente para una restauración. Sobre todo, si tenemos en consideración la cantidad mínima de eliminación de tejidos naturales dentarios que se ha hecho en la preparación. Hay varias formas de trabajar en el sector posterior. Hay quienes prefieren materiales de estratificación, donde existen productos de baja, alta y muy alta viscosidad, y hay otros que prefieren las nuevas técnicas denominadas de bulk fill.
Pueden ver literatura y seguir literatura con ambos, e inclusive en el medio, AUGIAP hace alguna forma de comparación y testeo entre ambos sistemas. Lo interesante y lo que me interesaría de manera muy clara mencionar es que para hacer una restauración en el sector posterior solamente necesitaremos 2 masas de resina. Solo 2. ¿Pueden hacerse con una sola? Sí, claro que sí. Pero les confieso un secreto de mi práctica. Cuando tengo un sistema de resinas compuestas nuevo, de esos que uno adquiere pensando que puede resolver todas las situaciones que no pudieron resolver las anteriores, mi banco de pruebas es en el sector posterior. En el sector posterior hago todos los ensayos posibles, porque en el sector posterior los pacientes no tienen preocupación en cómo queda, cosa muy distinta de la que sucede en el sector anterior, donde son extremadamente críticos y traen sus espejos y manejan los focos dentales para poder examinar qué tan bien ha hecho la restauración del diente su odontólogo. Entonces, en estos sectores posteriores, con tener solamente una masa de dentina, que puede ser una 3, B3, tranquilamente, y un esmalte que dependiendo de las características de las ópticas del diente a restaurar, puede ser un bleach o puede ser inclusive un esmalte A1 o puede ser un translúcido si son dientes de poco valor, solo con eso es suficiente. Porque como pueden ver en la superposición de 2 discos de composite de los cuales trabajamos con Nicolás para poder hacer algunos ensayos con los distintos materiales que nos presentan las casas comerciales, se puede conseguir perfectamente la saturación en una de las masas y la translucidez en la otra para poder dar un resultado sumamente interesante que resuelve la situación clínica. Vamos a ver entonces algunas restauraciones, no muchas, solamente algunas para que podamos entender cuál es el concepto de trabajo con las resinas en el sector posterior. Aquí tenemos una lesión extensa oclusal y una lesión extensa ocluso vestibular. Estos dientes habían sido restaurados previamente. Entonces, como ustedes pueden apreciar, en el segundo molar ya está resuelto con una masa de dentina y una masa de esmalte. El aspecto es extremadamente natural y lo estamos viendo a tamaños y con una iluminación que difícilmente el paciente u otros observadores pueden llegar a poder apreciar. Y aquí nuevamente, este es Empress Direct más ADES SE de Ivocler Vivadent. Ustedes pueden apreciar la fácil mimetización que las resinas compuestas han podido entregarle a las restauraciones, amén de conseguir lo que había mencionado, eliminar la patología, restaurar la forma, restaurar la función, mantener la armonía óptica y, por supuesto, eso lo dirá el tiempo, mantener los resultados. Aquí un caso un poco más complejo. Complejo por el número de restauraciones, no por la dificultad biológica que presentan. Dientes que fueron restaurados con anterioridad. Dientes que, como el segundo molar, ya lo pueden ver, ha sido reparado y no restaurado, de la misma forma que el segundo premolar. Dientes reparados, no restaurados. Las preparaciones dentarias, la restauración del segundo molar, y ustedes se preguntarán por qué le hace tanto surco y le pone tanto color, tanto café a ese diente. Muy fácil, es mi workshop. Y este workshop, en lugar de pagarlo, lo cobro. Es mi práctica profesional. Entonces, pruebo hasta dónde da una resina, qué posibilidades cosméticas tiene, qué facilidad de manipulación, cómo se integra la forma óptica entre las distintas masas. Y cierro las proximales, primero la del premolar, luego la del molar, y transformadas las clases 2 en simples clase 1, fácilmente luego puedo avanzar y cerrar
con las distintas masas y en pequeñas porciones hasta completar las restauraciones del segundo, el primero, y el primer molar y el segundo premolar. Lo seguimos en el tiempo porque se acuerdan que la última era mantenimiento de los resultados. Bien, mantenimiento de los resultados. 1, 2 y 6 años con radiografías. Si recuerdan, el primer molar era el que probablemente estaba más comprometido y más de uno debe haber pensado cómo no le pone una base o una protección. Si no hay riesgo pulpar, los protocolos seguros bajo aislamiento absoluto difícilmente generan el daño. Si entramos en las indirectas, los requisitos de las preparaciones serán la divergencia, los márgenes muy marcados, paredes suficientemente resistentes para soportar no solamente la inserción, sino los protocolos de fijación y la carga posterior a la cual va a ser sometida la pieza dentaria. Y los tallados o las preparaciones dentarias hoy día se limitan a obtener espacio y espesor para la restauración. ¿Por qué? Ya no son necesarias cajas, rieleras, guías, ejes de inserción. No, 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 no. Solamente con la divergencia y tener el espacio para el material restaurador, los protocolos adhesivos serán muchísimo, pero muchísimo más que suficientes para estabilizar la restauración y mantenerla en su sitio. Esto es muy interesante. La permanente lucha que hubo, así como hubo en un tiempo amalgamas versus resinas, hoy día es amalgamas versus composite para el sector posterior. No hay suficientes estudios que demuestren que las cerámicas son superiores a los composites o viceversa. Y la bibliografía soporta esto. Hay quienes encuentran que las cerámicas son óptimas para determinado tipo de restauraciones y determinadas formas y funciones a las cuales van a ser sometidas, y otros que directamente dicen que las resinas son incomparables porque tienen un punto a favor que no tienen las cerámicas, que es la reparabilidad. Una resina puede ser reparada, una cerámica debe ser reemplazada. Y entramos en lo que es analógico y digital. La odontología tiene inserción en el campo digital desde prácticamente el inicio de lo digital, solo que no llegaba a los consultorios. Hoy día, ya lo que es analógico y digital es un mix que difícilmente uno puede identificar fronteras. Es prácticamente una sola cosa. Si miramos, aquí tenemos productos con los cuales se puede hacer una restauración indirecta, tanto de la forma convencional como de la forma digital. Puede hacer una incrustación, un onlay, overlay o on-lead con resinas compuestas, las que utilizan en el consultorio, o mediante resinas compuestas que se entregan en bloques. Aquí yo me he permitido armar este cuadro, en donde tenemos listados las prácticas y lo que podríamos llamar emergentes. Prácticas emergentes son aquellas que están entrando en la profesión. Dominantes son aquellas que todos aceptamos y realizamos sin ningún tipo de dudas y objeciones. Y declinantes son aquellas prácticas que están saliendo de la práctica profesional cotidiana. El ejemplo más claro, y es la primera que he puesto, es la amalgama. ¿Cuántos de ustedes hacen amalgamas hoy día? Está saliendo. Ya no es algo tan interesante como los composites, que están presentes al 100% y las cerámicas también. Ahora, si miramos algunas tecnologías digitales como los sistemas CAD/CAM, están avanzando de una manera muy interesante hacia llegar a lo que es dominante. El diseño digital de la sonrisa tal vez también, pero no con tanto impulso. Y las impresiones ópticas y los modelos impresos también están ingresando dentro de lo que es el campo dominante de la odontología. Por lo tanto, el
ser extremadamente resistente a lo que son las tecnologías digitales no nos posiciona en un momento muy interesante. Miren, yo tengo algunas frases que quiero compartir con ustedes. Si no puede mantenerse al tanto de las innovaciones tecnológicas, y las imágenes son más que explícitas respecto de lo que es la innovación tecnológica, continuarán ofreciendo respuestas de ayer a preguntas de hoy. Los pacientes preguntan. Y si uno no tiene conexión o está involucrado, aunque sea mínimamente en el mundo digital, le va a ofrecer respuestas de ayer. Y la evolución es inevitable. Uno no puede hacer nada para detener la evolución. Lo que es optativo es el progreso. Yo decido en qué voy a avanzar, en qué me voy a actualizar y en qué no. Si tal vez no piensan en la odontología, yo les voy a dar un ejemplo cotidiano. Quien pasa de un Nokia y tiene un iPhone o algún teléfono inteligente, ha progresado y ha optado por progresar. Puede seguir utilizando el Nokia, pero seguramente que sí. Si solo lo usa para hablar por teléfono, pero no tiene la cantidad de prestaciones que puede llegar a tener otro dispositivo tecnológico. Entonces, puedo hacer, como les mencioné, con pasos muy similares. Si ustedes miran las imágenes de la izquierda y las imágenes de la derecha, son muy similares las formas de obtención. Lo que es distinta es la tecnología utilizada en la elaboración. La tecnología CAD/CAM demanda de una inversión onerosa. Sí, no es económica. Hay que hacer una inversión poderosa en el consultorio, que puede ser todavía mucho más importante si se quieren terminar todas las restauraciones en la consulta. Pero también demanda una larga curva de aprendizaje. Quienes nos involucramos en este tipo de tecnología hemos invertido muchas horas y muchos bloques en tratar de comprender cómo funciona el sistema. Porque si bien está hecho para odontólogos, el sistema no es un odontólogo, es una computadora. Y hay que comprender cuáles son los principios que rigen su construcción. Entendido esto, se pueden llegar a construir piezas y restauraciones como las que vemos aquí abajo, en tiempos relativamente cortos, cortos en lo que hace a citas del paciente. Uno puede llegar a hacer esta restauración en una sola cita, pero consume tiempo, no es que la va a hacer instantáneamente. Y en algunas situaciones las restauraciones no tienen la misma vitalidad que puede tener una resina compuesta que uno va estratificando, porque lo hace a partir de un bloque. Si entramos en los dientes anteriores, también nuevamente encontraremos las resinas y las cerámicas con las mismas explicaciones que en el sector posterior. Y aquí vamos a ver nuevamente el desafío que se le presenta a las restauraciones de resina compuesta en lo que hace a longevidad. Aquí tenemos algunas restauraciones de clase 5 y los invito a recorrer el camino de estas 4 restauraciones a través del tiempo. Creo que puedo rebatirle con argumentos mucho más que contundentes a quienes dicen que las resinas no duran y que las cerámicas son de elección. Otra vez, 25 años no es tiempo suficiente de duración de una resina compuesta en servicio y encima en el sector anterior, sometida a todos los cambios térmicos, a los líquidos, a los alimentos, a los alcoholes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nuevamente, un frente, resina compuesta, Silux Plus y SconBond 2, 14 años. ¿Qué más se le puede pedir? Y en buenas condiciones, no son 14 años siéndoles un perdón a vida. O los componir, si estamos con resinas compuestas de inserción directa, pero con un material ya previamente polimerizado. El postoperatorio a los 60 días y a los 7 años. Fíjense, quienes han cambiado la saturación, es decir, se han vuelto más saturados,
Son los dientes naturales, el componil sigue exactamente igual. Tiene el mismo valor que cuando lo he construido. Y aquí nos encontramos con algo muy, muy frecuente, la necesidad de reemplazar restauraciones. Cuando el odontólogo intenta restaurar restauraciones, se hace un mapa, se hace una planificación. Y dice, bueno, este rompecabezas yo lo resuelvo de esta manera. Pero cuando está terminado y los resultados no son los que esperaba, se da cuenta que le falta una pieza. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que sucedió? Si yo tengo mi resina y era tal color y era tal masa, ¿por qué no resultó? Algo uno no está haciendo como corresponde. Si los resultados no son lo que se esperaban, algo uno no está haciendo como corresponde. Y hay nuevamente muchísima bibliografía que soporta el por qué las cosas no salen y orientan respecto a cómo hacerlas. Una estratificación. ¿Qué significa una estratificación anatómica? Identificar las referencias anatómicas claves en relación al diente, a los adyacentes y a los antagonistas. Modificar la técnica dependiendo de la preparación dentaria. No todos los dientes se preparan de la misma manera. Respetar el concepto de estratificación natural. Nuevamente, otra vez lo mismo. Masas de dentinas opacas para la saturación, núcleo de la restauración, y rebordes marginales y capas superficiales con masas de esmalte o translúcidas para darle el valor. Y otra vez, esto es lo que probablemente la mayor parte de los clínicos que quieren utilizar una sola masa o dos masas no planificadas entre sí, obtiene como resultado algo que no es lo que esperaba obtener. El registro de color se puede hacer de infinitas maneras, pero sí solamente debemos tener claro que en la zona gingival deberemos tener un material opaco y en la misma manera que el esmalte va aumentando su espesor desde gingival hacia incisal, necesitaremos algo más de translucidez. El ojo sigue siendo el órgano rector, porque por más que tengamos sistemas auxiliares o fotoespectrómetros, espectrofotómetros o fotografía, el ojo va a ser el que será el final juez en toda esta situación. Como guías, puedo mencionarles que la saturación, el valor y la transparencia cambian dependiendo de si un diente es joven o es adulto. Esto es muy claro y está prácticamente en todos los libros. Pero una vez que uno hizo toda la recolección de datos, ¿qué hago con ellos? Tengo una fotografía con flash, una fotografía marcando la fluorescencia, otra con luz polarizada y otra con mi guía de colores que ha sido montada en esmalte y dentina. Muy bien, lo que tengo que hacer es este esquema, el mapa cromático. Dibujar, no tenerlo en la cabeza, dibujarlo. Aquí colocaré esto, aquí colocaré esto, aquí colocaré esto. Yo tengo este sistema que lo he mandado a imprimir y me resulta de muchísima utilidad en mi consulta. Los casos que ustedes están viendo están plasmados en estas guías. Y para ustedes voy a dejarles que con esta situación impriman esta guía. Denle un clic para capturar la pantalla. Esta es la guía que yo utilizo. Pueden tener los datos del paciente, del tipo de composite, la marca del composite que utilizan y las dentinas, los esmaltes y los efectos en las distintas áreas del diente, gingival, medio, incisal y proximal. Ahí va a estar. Esa va a ser mi GPS, esa es mi hoja de ruta a partir de la cual llevaré adelante la restauración. Y vamos a ver entonces que los materiales de resina compuesta están fabricados con un concepto muy diferente uno de otro. No todos se hacen igual. Por favor, reconozcamos qué es lo que tenemos en nuestra consulta. No todos tenemos los mismos productos. Hay materiales fabricados
con un criterio de estratificación centrado en la dentina, y podemos verlo claramente aquí. Una masa de dentina, 2 masas de dentina y 3 masas de dentina. La dentina, que es la responsable de la saturación, va a ser la que le preste la vitalidad a la restauración. Un esmalte palatino, que puede ser de alto valor, y un esmalte vestibular, que puede llegar a ser en algunos casos el mismo que utilizamos en palatino. Otro grupo de productos está fabricado con una idea totalmente diferente. Totalmente diferente. Estos son los que están fabricados centrados en el esmalte, que utilizan una sola masa de dentina para completar la opacidad y distintas masas de esmalte distribuidas de acuerdo a lo que, otra vez, el mapa cromático determina en base a la observación pormenorizada del odontólogo para poder hacer la restauración. Y un tercer grupo de productos odontológicos están fabricados a través de otro sistema, que es un sistema de fabricación centrado en la opacidad, donde en gingival se utilizarán los opacos, en el medio se utilizarán los llamados body, que son materiales con cierta translucidez, y en la medida que nos vamos acercando al borde incisal, si recuerdan, en el borde incisal teníamos más valor, más translucidez, los esmaltes y los transparentes. Entonces, voy a enfrentar mi situación clínica previa, la que dio espacio a todos estos comentarios. ¿Qué voy a usar? ¿Qué material tengo? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo se fabricó este producto? Si yo quiero utilizar un producto de una manera para la cual no se fabricó, no es que no voy a conseguir los resultados. Los voy a conseguir, pero me va a costar mucho más. Mucho más. Entonces, respaldos de esmalte, alto valor. Avanzamos. Masas de dentina. Masas de dentina. Y finalmente bloqueamos y cerramos y blindamos la restauración con las masas de esmalte. Los instrumentos son interesantes, por supuesto que sí. Y ahora, entonces, lo que vamos a hacer es otra situación interesante para el sector anterior. En el sector anterior, la terminación de superficie es prácticamente un 50% del éxito. Por supuesto, está la saliva que ayuda a darle algo de brillo, pero recordemos que cuanto más lisura superficial tiene nuestra restauración, y brillo es un atributo de superficie, mayor tiempo durará sin alteraciones porque tendrá menos capacidad de atrapar pigmentos. Y para eso, lo que nosotros recomendamos usualmente es definir cuáles van a ser las líneas de luz y trabajar en consecuencia. Entonces nos encontramos con este posoperatorio. Salimos del posoperatorio, que es el que está sobre la izquierda, y llegamos a la derecha. Ustedes han visto todo el recorrido de esta restauración, desde la remoción, la planificación, el mapa cromático de las distintas masas que se utilizaron, hasta esto, que es el resultado final. No he realizado ningún bisel, y me he basado esencialmente en una resina compuesta que tiene capacidad de reproducir ópticamente las mismas características del diente. ¿Se pueden conseguir buenos resultados con resinas? Indudablemente sí. Muchas veces no queremos quitar toda la restauración, y cada vez más en nuestra profesión está ganando espacio la técnica de reparación o recupero de restauraciones. Aquí hemos removido la restauración, y rápidamente en una imagen les voy a mostrar toda la secuencia de construcción, el paso a paso, para que puedan ver que siguiendo el protocolo se puede arribar a un resultado interesante. ¿Cuál es ese resultado interesante? El que me va a devenir luego de los pasos de terminación y pulido. Y aquí están las 3 etapas, las de la macro y la de la microanatomía, la de la macro y la de la microtextura.
¿Es mucho tiempo? No, cuando se hace rutina, esto es muy rápido. Y dependiendo de las resinas que utilicemos, hay algunas etapas que podemos no aplicar al 100%. ¿Y a dónde vamos a llegar siguiendo estos caminos? A esto. Una vista vestibular, esto es un postoperatorio a la semana. Esta es una vista lateral a la semana. Aquí lo tenemos nada menos que a 5 años, esto es Brilliant New Line. Si pueden ver, y se los voy a remarcar aquí, aquí ven la frontera entre la restauración preexistente y la nueva. Es decir, sí en ciertos lugares está la restauración preexistente, pero en el frente, en la zona visible, en la zona social del diente, eso no se ve. ¿Y 5 años es suficiente? No, se los puedo mostrar a 11 años. 11 años en la restauración de resina directa. Aquí no interviene un laboratorio, solo un odontólogo, sus jeringas y sus instrumentos, pero subordinado a un protocolo. El protocolo es lo que nos va a llevar al resultado esperado y no a la improvisación. La improvisación puede dar resultados y generalmente son aleatorios. Puede ser que salga bien como puede ser que no salga bien. Cerrar diastemas es otro de los puntos en donde tenemos algunas crisis y circunstancias para resolver. La manera de trabajar es, obviamente, modelos encerados, hacer guías de silicona, seleccionar, aquí abajo ustedes pueden ver las 3 imágenes con fotografía polarizada, y los discos, de los cuales ya le hablé, que con Nicolás hacemos con las resinas compuestas que nos acercan para trabajar. Ese es nuestro muestrario. ¿Qué superponemos? ¿Cómo lo superponemos? Y ya aislado, y en el protocolo restaurador, no hay mucho para hablar, que es grabado, acondicionamiento, impregnación y adhesión con un material, con un adhesivo, que es, insisto, una resina compuesta con presentación de muy baja viscosidad, líquido. Aquí estamos colocando, como tenemos que bloquear el fondo oscuro de la boca y el diente en sentido vestíbulo palatino es muy delgado, estamos colocando una masa opaca, pueden verlo aquí, estamos utilizando un opaco como respaldo. ¿Y por qué es esto? Con Nicolás también hicimos un mapa de distribución para poder trabajar de manera eficiente y predecible con el Brilliant New Line. Entonces, lo dividimos en vestíbulo palatino escaso y vestíbulo palatino importante, donde los respaldos y los materiales de reconstrucción van a ser distintos para poder obtener el resultado deseado. Cuando hacemos los hands-on, esto es muy fácil de entender por parte de los odontólogos y realmente pueden tener un aprovechamiento mucho más interesante del producto. Entonces aquí estamos construyendo. Recuerdan el respaldo opaco, el A1B1 en el área del tercio gingival y el bleach trans en el área del tercio incisal, porque Everglow es un material diseñado esencialmente para estratificación vertical gingivo-incisal. Las maniobras de terminación y pulido, y aquí tenemos el resultado final en el control a la semana. Esto es el preoperatorio abajo, en el marco, y el postoperatorio a la semana. Pueden ver que no hay líneas de transición y nuevamente para hacer restauraciones de cierre de diastemas no se hacen biseles ni preparaciones dentarias algunas. Es simplemente respaldarse y basarse en la técnica de grabado ácido y un sistema adhesivo. Y aquí una vista a los 3 meses, tanto desde vestibular como una vista oclusal, en donde vemos que la integración de las resinas es mucho más que satisfactoria. Es mucho más que satisfactoria. Si aquí el paciente se cuida, no va a haber ninguna demora. Quiero finalizar mi participación con un caso de los últimos que les mostré entre lo que eran los desafíos actuales.
las erosiones, las abrasiones, las masivas abrasiones de los sistemas masticatorios. Este paciente tiene todas sus piezas dentarias. Este paciente tiene muy pocas restauraciones. Poquísimas restauraciones. Sin embargo, el sistema está saliendo de la normalidad. Y ya hay algunos problemas articulares, y ya tiene sensibilidad, y se siente disconforme. Entonces, la literatura soporta el trabajo con protocolos adhesivos de mínima invasión de una manera contundente, pero contundente. Aquí tienen las restauraciones que se van a llevar adelante. Hay restauraciones directas en resina, indirectas en resina, y restauraciones cerámicas que serán fijadas, obviamente, con materiales a base de resinas. Hay frentes palatinos, hay los llamados tabletop, que son pequeñas restauraciones del área molar. Fíjense, un espesor de 0,3 o 0,4 en el sector palatino. Y me gustaría mostrarles que todos estos bordes incisales que tienen una proyección porque se han alargado los bordes incisales, tienen una caja. Todos tienen una caja que será posteriormente grabada con ácido fluorhídrico luego de fijado la cara palatina de cerámica y será completada con resina compuesta. Y aquí los protocolos y los momentos de fijación de los dientes anteriores. Esto es toda una sesión, esto es todo un procedimiento. Y este es el de los inferiores, con la reconstrucción de los bordes incisales de forma directa. Y esto es una rehabilitación oral integral sin preparación dentaria. ¿Cómo voy a hacer yo una preparación dentaria si el paciente ya la hizo? El paciente desgastó sus dientes. ¿Quién soy yo para desgastarlo más? Yo estoy obligado, o por lo menos profesionalmente obligado, a restituir lo que el paciente perdió. Y aquí tienen las imágenes en el día de la fijación. Pueden ver las huellas de los clamps y de los aislamientos y las maniobras de terminación. Controla la semana, controla los 24 meses. 2 años. 2 años de una rehabilitación oral integral adhesiva, sin preparaciones dentarias, soportadas por resinas compuestas. Soportadas por resinas compuestas. Les agradezco el haberme acompañado durante esta presentación y creo que es un buen momento de darle el pase a Nicolás. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que me escuchen bien. Acá voy a abrir mi presentación. Excelente. Bueno, darles el agradecimiento a la gente de Inteligencia Dental, a la gente de COA y a la gente de Colten por darnos la posibilidad de estar compartiendo esta jornada con ustedes. Hemos pasado por una primera etapa en la que el doctor Marabanqui nos ha hecho viajar por un montón de lugares de la odontología de la mano de 40 años de experiencia, expuestos de una forma muy sincera. Bueno, yo voy a dar un cierre de esto hablando un poco de odontología digital. El orden que he elegido para mi participación es primero una introducción a los sistemas de CAD-CAM, vamos a hablar un poco de lo que es el CAD, el CAM, luego hablaremos de materiales y por último finalizaremos con una transferencia a la clínica. Cuando hablamos de odontología digital o de sistemas CAD-cámicos, seguramente se nos venga a la cabeza una computadora, máquinas o robots y restauraciones, que es lo que nosotros habitualmente hacemos en nuestra práctica diaria. Y pensar así está muy bien, porque si desglosamos las siglas de significados de lo que es CAD-CAM, podemos obtener lo siguiente. El CAD es el diseño asistido por computadora, mientras que el CAM es la manufactura asistida por computadora. ¿Bien? Vamos a hablar un poco de lo que es el CAD, o el diseño asistido por computadora.
Para hablar de diseño, nosotros lo primero que necesitamos es la obtención de un modelo digital. ¿Qué significa eso? Como estamos acostumbrados a trabajar con siliconas, alginatos, yeso y tener en la mano nuestros modelos, ahora nosotros necesitamos obtener un modelo tridimensional adentro de nuestra computadora para poder trabajar en nuestras restauraciones. ¿Y qué es lo que necesito para la obtención de ese modelo digital? Necesito escáner. Los escáneres pueden ser de dos formas, pueden ser escáner de consultorio o intraorales, o también hay escáner de mesa o de laboratorio en los cuales nosotros necesitamos un modelo previo. Los escáneres intraorales pueden funcionar de forma excelente dentro de la boca y también pueden utilizarse para hacer escaneo de modelos en algunas situaciones. La evolución de los escáneres intraorales ha sido muy grande. Los primeros escáneres que teníamos trabajaban reconociendo líneas como si fuese una suerte de radar, requerían algún polvo de contraste para poder tomar la captura de las imágenes y luego unificarlas y darnos nuestro diseño. Hoy en día tenemos escáneres que funcionan de una manera muy rápida, con ráfagas de foto, no requieren ningún tipo de polvo de contraste, se puede lograr una excelente diferenciación entre tejidos duros, tejidos blandos, y hasta hay algunos escáneres que nos dan la posibilidad de tomar el color, ¿bien? Una vez adquirido nuestro modelo digital, nosotros vamos a pasar al diseño de nuestra restauración. Y para hablar del diseño de nuestra restauración, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos software. Los software son diferentes y están apuntados a diferentes situaciones. Tenemos software que son por ahí de menor complejidad para hacer restauraciones enemiarcadas, como también contamos también con software que tienen innumerables posibilidades de trabajo, por ahí más apuntados a lo que es el trabajo de un laboratorio dental. Bien. Dentro de lo que es la manufactura asistida por computadora, vamos a dividirla en dos. Vamos a dividirla en lo que es la manufactura aditiva y la manufactura sustractiva. Y acá voy a buscar ejemplificar con situaciones clínicas que se nos dan en la práctica. Como habló Fernando recién, una restauración con resina compuesta requiere una carga o una estratificación anatómica. ¿Qué significa eso? Yo saco material de mi jeringa, lo coloco en la pieza dentaria, respetando los parámetros anatómicos de la pieza dentaria, y luego, mediante la luz, eh, logro la fotopolimerización y endurecimiento de ese material. Mientras que, por ejemplo, cuando hacemos un provisorio con acrílico, nosotros a partir de un dado o un bloque de acrílico, hacemos un desgaste de eso hasta llegar a la anatomía. La primera parte que hablé recién de resinas se puede comparar con lo que es la manufactura aditiva mediante impresoras 3D que fotopolimerizan resinas líquidas. Y la manufactura sustractiva es más parecido a lo que es hacer un dado acrílico, es decir, a partir de un bloque o de un disco se talla y se logra una restauración final. Dentro de la manufactura aditiva, debo decir que es lo que está en progreso. Hoy en día en los consultorios podemos contar con impresoras que fotopolimerizan resina y nos pueden dar una infinidad de ayuda en nuestras situaciones clínicas, como son, por ejemplo, el encerado diagnóstico digital y posteriormente impresión de un modelo para utilizarlo de llaves guía. Podemos utilizarlo mediante la fusión de nuestro modelo digital con un archivo tomográfico para hacer una cirugía guiada. También podemos hacerlo para diseñar estructuras grandes previas a su fresado y hacer las pruebas pertinentes. También podemos hoy en día hacer restauraciones provisorias con resinas que son de color diente. En la ortodoncia también tiene un gran uso en todo lo que es ortodoncia invisible. Y también hay un gran desarrollo de impresoras que trabajan materiales que puedan ajustarse a situaciones definitivas. Eso está progresando mucho en el tiempo, ¿bien?
Dentro de lo que es la manufactura sustractiva, vamos a hablar de fresadoras. Y ahí me voy a dividir en dos partes. En fresadoras compactas o llamadas chairside, que están pensadas para el uso en un consultorio o clínica odontológica, que fresan bloques, y por ahí fresadoras más grandes que solo fresan, aparte de bloques, discos, y nos dan la posibilidad de hacer trabajos más grandes. Nuestras fresadoras compactas suelen utilizarse para hacer restauraciones indirectas, tipo inlay, onlay, carillas o coronas. Pueden ser individuales o en conjunto hasta 3 piezas, dependiendo el material que utilicemos. Mientras que las fresadoras de discos que tienen más ejes están ideadas para hacer restauraciones grandes, estructuras en conjuntos, o hacer muchas restauraciones juntas a partir de un bloque y ahorrar tiempo, como puede ser la necesidad de un laboratorio dental. Vamos a hablar un poco de materiales, y solo voy a hablar de lo que es la manufactura sustractiva. Dentro de los materiales me voy a centrar en bloques, no voy a hablar de discos. Y hoy la oferta de bloques es muy grande. Vamos a hablar un poco de cerámicas y luego de resinas. Dentro de las cerámicas que tenemos para trabajar en bloques, tenemos cerámicas que son cerámicas vítreas y cerámicas a base de óxido. A mí me gusta dividirlos en la cantidad de pasos que requiere el material para llegar a su mejor estado y con mejores propiedades mecánicas finales. Hay materiales que vienen con una previa cocción para ser fresados, se fresan en un estado no muy duro, y una vez que se terminan, se le hace un proceso de cocción final, como pueden ser las cerámicas a base de óxidos o de circonio, que requieren una posterior sinterización y maquillaje por infiltración, o como pueden ser los silicatos de litio, llámense metasilicatos, que requieren un proceso de cristalización y nos van a dar las propiedades mecánicas finales. Y por otro lado tenemos cerámicas vítreas a base de feldespatos o de leucita, que no requieren una cocción final. ¿Y qué me va a diferenciar la elección de uno o de otro? Y seguramente la resistencia final que tiene. Las cerámicas que tienen más pasos están preparadas para resistir mayores fuerzas que las cerámicas en un solo paso. En lo que respecta a la estética, por ahí las cerámicas de un paso vítreas tienen excelentes resultados siempre y cuando tengamos sustratos de color favorable. Hablando un poco de resinas, nos vamos a dividir en composites convencionales, como conocemos, y en materiales híbridos. Dentro de las resinas convencionales encontramos en el mercado resinas nanocerámicas, que son resinas muy similares en su estructura a lo que hay dentro de una jeringa compuesta, pero con un proceso de curado industrial, lo cual le da una mayor resistencia. Y por otro lado también encontramos materiales híbridos. ¿Qué significa eso? Son materiales cerámicos que tienen un 70% de feldespato y que se infiltran por una matriz de resina, lo cual también nos da resultados ópticos muy buenos y mecánicos similares a lo de las resinas nanocerámicas. Bien, hablando un poco de resistencia de los materiales, vamos a hablar de que los materiales con menor resistencia son las cerámicas vítreas de un solo paso, como los feldespatos y las leucitas. Luego tenemos a los materiales híbridos y luego a los composites. Dentro de estas 3 familias están indicados para hacer restauraciones individuales, no en conjunto. ¿Por qué? Porque su resistencia flexural no puede asegurar que no se nos fracture un conector si hacemos una estructura en conjunto. Luego entramos en la familia de los disilicatos, que ya post-cristalización adquieren una resistencia flexural mayor, nos permiten trabajar en puentes hasta 3 piezas. Y cuando necesitamos un comportamiento mecánico mayor, que tenga mayor resistencia, como pueden ser hemiarcadas o arcadas completas, ahí sí tenemos que pensar en las cerámicas a base de óxidos, sobre todo el circonio. El circonio es un material que también, como hablamos recién, la manufactura aditiva es algo que está tomando mucha evolución en el mercado, los circonios también. Hoy en día ya tenemos
zirconios monolíticos con diferentes translucidez que nos dan muy buenas propiedades ópticas y mecánicas. Hoy voy a hablar solo de composites. Y dentro de los composites, la composición de estos bloques es a base de una matriz de resina, de metacrilatos, que ya vienen con una polimerización y tienen diferentes tipos de rellenos en forma y en tamaño. Voy a destacar a la resina Brilliant Krios de la marca Colten, que tiene una excelente distribución en el tipo, tamaño y forma de su partícula, tanto en las jeringas de Everglow como en los bloques de Krios, lo cual nos dan un excelente comportamiento óptico y una excelente calidad y capacidad de pulido. Bien, vamos a destacar algunas cosas de estos composites y vamos a hablar de que tienen unas excelentes propiedades mecánicas, tienen un módulo elástico similar a la dentina, van a ser muy positivos en lo que es absorción de impactos, son muy amigables con las piezas antagonistas, si bien sufren desgaste las resinas, muchas veces nuestros antagonistas se mantienen intactos, no así con los zirconios o las cerámicas que tienen módulos de elasticidad algo mayor. ¿Tienen menor tiempo de trabajo que la cerámica? Sí, porque no requieren un proceso de cocción después. ¿Son reparables? Sí, de la misma forma que habló Fernando antes. Las resinas podemos unirnos entre resinas y se reparan de una manera muy fácil, no así una restauración de cerámica o de circonio. Tienen pulidos sencillos y por otro lado cabe destacar que se comportan muy bien en espacios reducidos. Dentro de los aspectos relativamente negativos podemos hablar de que son menos resistentes a la cerámica, pero no en todos los casos necesitamos que tengan gran resistencia. En una producción costosa, sí, como habló Fernando, todo lo que es cadcámico tiene una inversión económica muy grande. Y es un material relativamente nuevo, entonces tenemos menor data clínica. Con este receso de cuarentena en todo el mundo hemos visto un montón de conferencias. Un día escuchando a Pascal Magne, que como habló Fernando antes, es alguien que trabaja mucho en estudios de elementos finitos, le consultaron sobre estos materiales y él habló de una forma excelente. Dice que son materiales que funcionan muy bien y funcionan excelentemente bien en nuestros sectores posteriores. Por ahí le faltan algunos componentes estéticos para trabajar en sector anterior, pero en nuestro sector posterior funcionan más que efectivamente. Habiendo pasado por el CAD, el CAM y algo de materiales, vamos a hacer una transferencia a la clínica de cómo utilizar estos productos. Voy a mostrar un primer caso. Esta paciente es una exalumna de la currícula de prótesis fija en la que soy docente. Muchas veces los alumnos cuando empiezan a cursar esa materia empiezan a estudiar dientes tratados endodónticamente, resistencia de los dientes, etc. Y posteriormente a eso dicen, mira, tengo un tratamiento de conducto con una restauración en la cual me da miedo que se fracture y vienen a vernos. Lo primero que hacemos es una buena evaluación radiográfica de cómo está por dentro esa pieza dentaria, cuando constatamos que no tenemos infección, que nuestro tratamiento está logrado con éxito, pasamos a la remoción de estas restauraciones, ¿bien? Y cuando removemos eso, muchas veces en las piezas tratadas endodónticamente, como en este caso, encontramos pequeñas fisuras, producto de su deshidratación, y que nos hacen abrir los ojos a futuro y pensar en incluir alguna cúspide, como es en este caso la cúspide mesiopalatina, para asegurarnos un mejor funcionamiento y evitar posibles fracturas de la pieza dentaria. ¿Bien? El trabajo, como ya lo saben, es el mismo que una restauración indirecta convencional. Generamos un relleno con resina compuesta a través de protocolos de adhesivos. Hacemos el tallado. Siempre en las restauraciones cadcámicas necesitamos tallados bien expulsivos. Tenemos que tratar de que nuestro escáner o cámara tome una sola imagen de arriba y pueda ver todos los límites para que trabaje de una manera adecuada. Una vez que tenemos las preparaciones, pasamos a lo que hablamos, a la adquisición del modelo tridimensional, en la cual tomamos un modelo de trabajo,
obviamente tenemos que tomar una impresión del antagonista, un escaneo del antagonista, vinculamos a los dos modelos entre sí mediante el escaneo de un registro de mordida, y ahí empezamos con el diseño. Primero delimitamos los márgenes de nuestra restauración. Yo en muchos casos elijo extenderme un poco más y terminar mi restauración una vez que sale de la máquina afuera de boca, ¿bien? Una vez adquirido el modelo, diseñado el margen, vamos a pasar a lo que es el diseño propiamente dicho de la restauración. Y ahí podemos hablar que nuestras máquinas muchas veces nos van a dar propuestas. Nosotros podemos presetear a nuestra máquina diciéndole que haga algo que se llama una referencia biogenérica o una copia biogenérica, en la cual saca ecuaciones de las formas de las piezas dentarias y nos da una propuesta, que generalmente, si son piezas alineadas, nos da propuestas muy similares a lo que queremos llegar. Si no, podemos trabajar también con bibliotecas de dientes. Una vez seleccionado la morfología, como vemos en la primera imagen, pasamos al posicionamiento de esa futura restauración. Y eso, imagínense como si fuese un diente de stock que nosotros vamos superponiendo con nuestra preparación dentaria. Lo vemos en todos los espacios, cómo vemos el modelo y observamos que está alineado, vamos observando a dónde nos marca los contactos, y cuando lo tenemos posicionado en la mejor manera, vamos a pasar a lo que es el cierre de la restauración. ¿Qué significa el cierre de la restauración? Significa que a partir de esa elección de morfología y posicionamiento, nosotros vamos a delimitar nuestra restauración a los márgenes que habíamos marcado anteriormente. Una vez delimitados, nosotros podemos empezar a jugar con instrumentos, como son espátulas para marcar más los surcos, redondear algunas zonas, y podemos trabajar en un montón de cosas de diseño para darle su mejor aspecto previo al fresado. Una vez que tenemos todo en condiciones, vamos a pasar a la etapa de fresado. Ahí posicionamos nuestra restauración en nuestro bloque. En este caso elegimos usar estos materiales de resinas nanohíbridas como es el bloque de Brilliant Crios. Hacemos el fresado, nuestra restauración sale así, ese es el crudo de nuestra restauración. Esta restauración, si bien sale muy bien, requiere algún trabajo artesanal una vez salido de la fresadora, y ahí trabajamos con pulidos. Como les digo, esta resina tiene una excelente posibilidad de pulido. En este caso usamos los discos de Diatec, de Shapeward para resina. Solo con 2 discos llegamos a tener un pulido muy lindo. Una vez que los pulimos, en algunos casos decidimos caracterizar un poco nuestras restauraciones para hacerlas imperceptibles para el ojo, en este caso con pigmentos fotopolimerizables, como son los Paint On de la marca Coltene. Vamos pigmentando los surcos, colocando intensivos en las zonas de cúspides, y una vez que tenemos terminada nuestra restauración, vamos a pasar a probarla, y luego a la etapa de fijación adhesiva. Esta etapa de fijación adhesiva, obviamente, es necesario el aislamiento absoluto. Decidimos hacer un protocolo de grabado de esmalte y la utilización de un adhesivo universal en esmalte y dentina, y luego elegimos para fijarlo una resina compuesta. A nosotros nos gusta mucho fijar con resinas compuestas, pero es muy importante tener en cuenta el espesor de nuestra restauración para no correr riesgos de fractura de esa restauración por la no fluidez de esa resina, y por otro lado tenemos que asegurarnos la polimerización, por eso utilizamos lámparas de alta potencia, o por lo menos probamos antes si nuestra resina va a polimerizar a través de esa restauración. Este es el caso terminado, y fíjense cómo tiene un comportamiento óptico muy aceptable, y seguramente tenga un comportamiento mecánico en el tiempo más que aceptable. Bien, vamos a pasar a un segundo caso. Les voy a contar un poco la historia de este caso. Este caso también es de una exalumna, la cual
después de haber cursado la currícula, se quedó como asistente un tiempo en mi consultorio, la doctora Luisina, vino a empezar a aprender, a asistir a cirugías, a aprender un poquito. Ella siempre me decía que tenía una incrustación cerámica en una pieza tratada endodónticamente en la cual se le empaquetaba la comida. Esta restauración fue realizada por un excelentísimo odontólogo y amigo, el doctor Diego Cocorulo. Entonces yo estaba seguro que lo que había abajo seguramente era algo aceptable. Yo nunca la cambié, ella me decía, y yo no la cambiaba, controlaba con radiografías y con hilo, y más que una inflamación gingival, parecía no haber ningún conflicto abajo. Cuando con Fernando adquirimos todas las tecnologías CAD-CAM, fue un buen momento para utilizar este caso de prueba, y la cita a Luisina, la cité un viernes en la tarde, y le dije, bueno, vamos a remover toda esta restauración, vamos a encontrar qué hay abajo, y vamos a prepararla para recibir una restauración indirecta CAD-CAMica, con la idea de hacer todo en el mismo día. Yo todavía no tenía mucho conocimiento de los sistemas, estaba aprendiendo. Y bueno, procedemos a desarmar la restauración. Fíjense en la primera imagen de la izquierda, lo que había abajo era muy bueno, no encontramos remanente cariado, el trabajo anterior era muy bueno, simplemente había una inflamación gingival, en este caso obviamente con aislamiento absoluto y matrices. Decidimos hacer lo que es la elevación del margen gingival, como nos han enseñado en sus artículos el doctor Roberto Spreafico y Pascal Mañe. ¿De qué nos sirve esta elevación del margen? Y vamos a tener mejor visibilidad, seguramente nuestro escaneo o nuestra impresión sea más sencilla, y también nuestros protocolos de fijación sean más seguros. Una vez que tenía elevado este margen gingival y ya le había hecho la preparación correspondiente, pasamos a la adquisición. En este caso se escaneó de forma intraoral el caso. Con la paciente aislada me fui yo a trabajar con la computadora, y pensando en que la computadora me iba a dar una buena propuesta, y la verdad que la propuesta no era tan aceptable, pero bueno, la fresamos, y fíjense cómo tenemos una restauración que se ve completamente estirada, no sigue el contorno del diente. Y acá podemos observar que el margen de nuestro diente, todo el ecuador, va por acá, por acá, por acá, por acá, y a esta altura más o menos cierra. Si yo a la computadora le digo mi margen está acá y mi relación de contacto está acá, seguramente me estire la restauración si es que yo todavía no tengo conocimiento en las herramientas de diseño. En este caso, como había transcurrido mucho tiempo, decidí fijar esa restauración de forma temporal, y posteriormente citarla a la paciente, tomar un nuevo escaneo, trabajar tranquilo en la computadora, ponerle un provisorio y ver hasta dónde puedo llegar con mi diseño. Y en este caso, Fernando me preguntó cómo te fue con eso, le dije mi experiencia, y me dijo, yo voy a trabajar también de forma artesanal. Y los dos trabajamos, yo en la computadora y él en un modelo. Bien, la imagen de la izquierda es la restauración que había preparado Fernando, con resinas compuestas, como les mostró anteriormente, y la restauración de la derecha es la que yo con un poco más de tiempo había diseñado en la computadora. Nuevamente un viernes en la tarde, que son los días que yo estoy solo en el consultorio, cité a Luisina y empezamos a hacer las pruebas para seleccionar qué restauración fijar. Estas son las pruebas, y ustedes fíjense como en la que hizo Fernando tengo un excelente contorneo de la restauración, mientras que en la mía todavía hay zonas en las cuales las intersecciones no son suaves. En este caso, por una cuestión de color, por ahí con Luisina nos gustaba un poco más la restauración cadcámica, decidimos fijarla haciéndole una variante. Y no es porque el doctor Marabanqui no sepa hablar de color, no sepa de color, es una de las personas que más sabe de color, sino que había construido esa restauración sin tener ni siquiera una foto del color de la pieza dentaria. ¿Qué variante hicimos a la hora de fijar esa restauración cadcámica? Como nuestros conflictos eran en esos sitios vestíbulo y linguo distales, lo que hice, en esta imagen se ve, es una vez que hice el grabado, me extendí un poco más en sus paredes,
previo a la fijación, coloqué unos pequeños agregados de resina sin polimerizar en esas paredes, y con la fijación me extendí pincelando un poco esos excesos, lo cual le dio un excelente contorno a la restauración. Esto fue un viernes. Llegado el lunes, me pregunta Fernando, bueno, ¿qué elegiste? Le dije, mirá, me vas a disculpar, no elegí tu restauración, fijamos esta, pero haciéndole esa variante. Y Fernando me dijo, bueno, hay que ver cómo funciona, porque ese agregado tiene una resistencia flexural diferente a la del bloque, que fue confeccionado de otra manera. Hay que ver cuánto dura. Y como generalmente tiene razón el doctor con sus años de experiencia, a los 2 meses me encontré con esta situación, con una pequeña fractura en ese fragmento que yo había agregado. Cuando me pasa esto, ya era un día en el que estábamos los dos en el consultorio, y le digo, Fer, ¿qué hago? ¿Cambio mi restauración? Me dijo, no, repárala, pero no hagas una simple reparación, haz una reparación teniendo en cuenta en el funcionamiento posterior. Y lo que me hizo hacer fue esto: una pequeña caja, cosa de que cuando entre en función esta restauración tenga un respaldo sólido y no atente solo la adhesión de mi pared libre. Esta es la pieza restaurada y por ahora está así en boca, pero es muy interesante ver cómo las máquinas no piensan igual que nosotros y cómo nosotros necesitamos entrenarnos para sacarle los mayores provechos a estas máquinas. ¿Bien? Vamos a otro caso clínico, una pieza que prácticamente en un resto radicular, que tuvo un proceso infeccioso, se la derivó a que le hagan un tratamiento endodóntico y quedaba muy poquito remanente dentario. Le colocamos un poste, le hicimos un provisorio, la dejamos un tiempo en boca, y a la hora de hacerle la restauración definitiva, optamos por hacerla de forma digital. El proceso es el mismo: adquisición, relación del modelo superior con el inferior, dar un eje de entrada, diseñar la restauración, y una vez que tenemos todo el diseño hecho, vamos a pasar al fresado. Y pasamos de situaciones muy desfavorables a coronas muy aceptables. En este caso utilizamos un material híbrido de resina. Este material híbrido lo que tiene a favor es que tiene un mejor comportamiento óptico porque tiene diferentes opacidades. Bien, es un bloque multilayer y pasamos de este diseño a este resultado final, el cual es muy aceptable. Y voy a ir a un último caso, un caso bastante más complejo. Es una rehabilitación total adhesiva en la cual hicimos una mezcla de técnicas entre directas e indirectas guiadas por diseños digitales. Y les voy a comentar un poco cómo es la realidad de este caso. Yo, aparte de trabajar con Fernando, hago como si fuese una suerte de delivery de odontología por otros consultorios, en los cuales a veces voy a colocar implantes y a veces voy a encarar algunas rehabilitaciones. Este es un caso de una amiga, la doctora Lombardo, que me cita a su consultorio, y bueno, cuando llega este caso yo ya le empiezo a explicar al paciente que requiere una rehabilitación, le explico sobre el desgaste de los dientes, sobre la pérdida de dimensión vertical y todo lo que viene a futuro. Estas son las piezas anteriores, y otra cosa que les voy a comentar que se me vino a mí a la cabeza cuando vi estas piezas anteriores ese día, en la consulta, en ese consultorio, se me vino a la cabeza algo que había visto con Fernando. Yo un sábado estaba haciendo una cirugía de implantes en el consultorio, y Fernando me escribió pidiéndome si podía atender a un paciente de urgencia que tenía dolor en un incisivo lateral restaurado. Vino el paciente, esa pieza le hice una apertura, y en la semana, cuando estábamos con Fernando, le pregunté, y me dijo, no, si al paciente ya lo derivé en endodoncia, pero me llamó que se le fracturó la restauración antes de que le hagan el conducto. Se le había fracturado toda la pieza dentaria. Entonces me dijo, voy a hacerle un provisorio y de ahí lo mando a que le hagan el conducto. Ese día justo yo estaba sin paciente y lo fui a ver pensando en que iba a ser un provisorio de acrílico. Y le hice un diente de composite a un diente envejecido con caracterizaciones y todo. Yo realmente me quedé con los ojos abiertos. Dije, ¿cuántas cosas se pueden lograr con resina compuesta? Y me motivó a aprender más sobre esos materiales. En este caso, fui desarmando los sectores posteriores, preparando, colocando los implantes para luego recibir una rehabilitación,
y a la hora de trabajar optamos por hacer un trabajo en dimensiones verticales adecuadas, hicimos un montaje en articulador, adquirimos modelos digitales, y a través de esos modelos digitales lo que hicimos fue un encerado totalmente digital para luego hacer modelos y transferirlo a la boca. Acá les voy a pasar un video de cómo son esos encerados ya realizados. Nosotros superponemos para tener una referencia con la cara del paciente con fotografías, vamos posicionando ese modelo digital con respecto a esa foto, luego vamos enfilando piezas dentarias con sus formas, proporciones. De la misma manera que hacemos un encerado diagnóstico de una arcada, esto se hace de la misma manera, pero con una computadora. Y una vez que tenemos todo el encerado listo, lo que hacemos es el diseño de un modelo para luego imprimirlo y usarlo de llave guía. Esta es la adquisición del modelo, le hacemos el slide para imprimirlo de forma aditiva con una impresora 3D de resina, lo imprimimos, acá tenemos los modelos con las nuevas proporciones, y ese día decidimos trabajar los sectores anteriores, superiores e inferiores con resina. Muchas veces lo hacemos porque son muy costosas rehabilitaciones de este estirpe, con implantes, con cirugía, con desarme de coronas, con nuevas coronas, etc. Y muchas veces usamos la resina compuesta para ordenarnos y evaluamos cómo funciona el tiempo, y si después hay que hacer recambio de resina por cerámica, lo vamos haciendo, pero de una forma más ordenada. Acá está la llave guía para hacer nuestras restauraciones directas, y ese día obviamente le pedí ayuda a Fernando para que trabajemos en conjunto. Hacemos la proyección de dónde queremos llegar, seleccionamos nuestros colores de resinas compuestas, como les explicó recién, mediante la confección de un mapa cromático. En este caso usamos la ayuda de los filtros polarizadores que nos ayudan a tener un buen esquema de la pieza dentaria, y una vez que ya tenemos definidas las resinas que vamos a utilizar, empezamos con el trabajo confeccional, con el trabajo convencional de aislamiento absoluto, protocolos de grabado, conferencia con las guías, los respaldos palatinos, sin extendernos hacia proximal. Una vez que tenemos todos estos respaldos, empezamos a trabajar de forma artesanal. En este caso empezó Fernando por una de las piezas dentarias, uno de los incisivos centrales. Hicimos, en este caso decidimos utilizar como matrices, no elegimos ni acetato, ni matrices metálicas de sector posterior, como usamos en muchos casos, sino usamos sorbetes que recortamos, debido a esta forma de los dientes, con paredes bien divergentes. La verdad que se adaptaba muy bien a nuestros requerimientos, y ahí Fernando fue cargando el primero, me enseñó cómo caracterizar con tintes esa fisura que tenía en el centro de la pieza dentaria. Una vez que tenemos polimerizado y terminado uno de esos incisivos, empezamos a estudiar la distribución de los espacios, los medimos con calibres, con compases de punta seca, y empezamos a trabajar en conjunto. En este caso yo trabajé en 3 piezas y Fernando en las otras 3, son trabajos que disfrutamos hacer mucho. Previo al retiro del aislamiento empezamos a trabajar con la forma, donde tenemos las elevaciones, donde tenemos las depresiones, donde queremos que refleje nuestra luz, para lograr de esa forma un aspecto natural de nuestra resina que se nos mimetice con la pieza dentaria. Retiramos el aislamiento, terminamos de hacer el pulido en las zonas interproximales, en este caso con elementos reciprocantes que hacen movimientos oscilatorios de vaivén, con pequeñas tiras diamantadas, y pasamos a tener resultados realmente muy, muy, muy interesantes y muy motivadores con estos materiales, utilizándolos bien. Y pasamos de esta situación inicial a esta situación. Y una vez que tenemos eso, empezamos a trabajar dándole las nuevas proporciones a nuestros sectores posteriores, todavía con acrílicos, sobre implantes, sobre dientes. Pasamos a trabajar en nuestro maxilar inferior, de la misma forma que lo hicimos en el superior, con tomas de color con luz polarizadas. En este caso hicimos el aislamiento, protocolos de grabado,
utilizamos las llaves como guía de nuestras restauraciones y pasamos de situaciones así a situaciones así, más ordenadas. En este caso, muchas veces por situaciones económicas de los pacientes tenemos que frenar un tiempo el tratamiento hasta que pueda afrontar económicamente lo que viene, hacemos placas intermedias para proteger nuestras restauraciones, y una vez que el paciente ya está dispuesto a afrontar la rehabilitación, bueno, vamos a trabajar en los sectores posteriores. En este caso optamos por cerámicas de disilicato de litio en las piezas dentarias y restauraciones metalocerámicas en implantes. Y me preguntarán acá por qué no elegimos restauraciones cerámicas cadcámicas. Hay que tener en cuenta que las restauraciones cadcámicas idealmente son monolíticas. Y para que algo monolítico tenga un buen resultado necesitamos sustratos de color adecuado, parecido al diente. En este caso, al tener sustratos oscuros, es mejor que trabaje un laboratorio generando núcleos opacos que me opaquen ese sustrato y después le cargue la cerámica correspondiente. Y bueno, la realidad es que este caso es un caso que está hace un mes parado, estamos esperando el fin de la cuarentena para poder ir a fijarlo, pero es un caso que desde que hicimos las resinas compuestas anteriores ya han pasado casi 7 meses y no hemos tenido conflictos. Entonces podemos entender que las resinas son excelentes materiales. Y fíjense cómo hablamos de analógico, de digital, y en este último caso hicimos un pasaje de un lado hacia el otro lado. Bueno, voy a cerrar ahora con una reflexión que estuve pensando en todo este tiempo encerrados en mi casa, y busqué para reflexionar lo que estamos viviendo un poco hoy, que es la cuarentena. La primera cuarentena de la historia fue en 1347, en ese momento República de Venecia, cerca de los puertos, entró la peste negra, y empezaron a tomar conductas parecidas a las que tomamos ahora, aislamiento absoluto de las personas, lo cual ayudó mucho al progreso de ese virus, pero falleció el 30% de la población europea. Otra cosa que encontré estudiando un poquito sobre la cuarentena fue lo siguiente. En 1664, con la peste bubónica en Inglaterra, Isaac Newton, que es alguien que todos conocemos por haber estudiado el color, era un estudiante de matemática de la Universidad de Cambridge, y se tuvo que confinar durante 2 años para digamos, como estrategia de no padecer esta peste. Y durante ese tiempo de confinamiento, Isaac Newton empezó sus estudios con los prismas y también empezó sus estudios de la gravedad. Y él describió más tarde ese periodo como uno de los periodos intelectualmente más productivos en toda su vida. Y fíjense que en ese periodo tenía mucho menos alcance a todas las cosas que hoy tenemos adentro de nuestras casas. ¿Quién se hubiese imaginado que en el 2020, en una evolución en la salud impresionante, con propuestas digitales, con proyectos de órganos impresos 3D para que en algún día funcionen en nuestros cuerpos, íbamos a tener una situación como la que tenemos hoy, que es una cuarentena por un virus que no podemos controlar? Y fíjense cómo tenemos situaciones parecidas con casi 700 años de diferencia. ¿A qué voy con todo esto y llevándolo a la odontología? No es posible, para mí no es posible confrontar la odontología digital de la odontología analógica. La odontología es una sola, y las turbinas, espátulas, pinceles, escáneres o mouse son manejados por nuestra cabeza. El desafío está en nosotros, en entender qué herramienta es conveniente utilizar en cada situación clínica. La odontología digital no ha venido a desplazar a nadie, ni a la odontología artesanal ni a los técnicos. Es una herramienta que tiene que ser usada responsablemente para lograr los mejores resultados. Y para eso, tanto una como la otra requiere un entrenamiento en el cual, como odontólogos de forma responsable, debemos ir conociendo. Espero que les haya gustado la presentación.
Estoy realmente muy contento de haber podido compartir con ustedes, y espero en algún momento verlos a las caras y que todo esto se termine y que no estemos comunicándonos a través de computadoras. Bueno, les agradezco mucho y doy pie a que empecemos con las preguntas, ¿bien?